Para el año 2012, el universo Marvel estaba en una situación más que interesante. Hablando concretamente de dos líneas que engloban a un enorme grupo de personajes, los Avengers venían de una seguidilla de años de historias que supieron ir sumando lectores en cada uno de sus recorridos, arrancando con la reinvención que tuvo Bendis desde Avengers Disassemble, y tomando una idea que a priori no parece la más original del mundo, pero que hasta ese entonces nadie lo había hecho, que era básicamente dejar de lado un poquito a los Avengers originales, los de los primeros años que con el correr del tiempo habían ido perdiendo popularidad, cosa que hoy en día es inaudita con el boom que tuvo el MCU, pero para aquel entonces, donde las películas recién estaban empezando a pegarla, la verdad que Capitán América, Iron Man, Thor e incluso Hulk habían estado perdiendo fuerza en la popularidad entre los lectores, y por el contrario los mutantes estaban en uno de sus picos, aunque como ya vimos en videos anteriores de esta misma serie, la propia Disney, ahora propietaria de Marvel, se encargaría de irlos saboteando y minimizándolas, y un poco este evento de Avengers contra X-Men fue el puntapié inicial para empezar con esa nefasta época. Como venía diciendo, en el lado de los Avengers entonces, Bendis a principios de los 2000 había tenido la brillante idea de incluir personajes que no eran tradicionalmente miembros de ese grupo, como Spider-Man, como Luke Cage, como Wolverine, como Spider-Woman, y con un nombre bastante descriptivo arranca los New Avengers. Posteriormente se volverían a formar unos Avengers más tradicionales y ambas series convivirían teniendo enfoques un tanto distintos. Por el lado de los mutantes, hay un claro antes y después, coincidiendo más o menos con la misma época entre lo que hace Morrison, que es patear el tablero y volver a contar todo de vuelta, y los sucesivos arcos que incluyeron, por ejemplo, todo el tema del día M, los mutantes yéndose a Utopía, y recientemente, apenas el año anterior, tuvimos el sismo que ya cubrí en un video reciente y que les voy a compartir para el que no lo haya visto, y Regénesis, que planteaba una suerte de división ideológica dentro de las filas mutantes, teniendo a un Cíclope que ponía como prioridad preservar a su raza, y a un Wolverine un poco más sentimental que quizás priorizaba la calidad de vida de los propios mutantes. O sea, era un poco como este tema que hay en Estados Unidos de la libertad, que empezó a partir del tema de las Torres Gemelas, donde seguridad o libertad. Bueno, era un poco esa idea. También encontré otro paralelismo que me hubiera gustado decirlo en el video que hablé de Sismo y de Regénesis, pero se me pasó por alto, entonces aprovecho y lo digo en este. Que es que en este punto se marca un paralelismo más interesante entre Cyclops y Wolverine con Martin Luther King y Malcolm X. Muchos han dicho a posteriori que el profesor Javier y Magneto estaban basados en estas figuras históricas de la comunidad afroamericana, digamos, que si bien defendían un ideal similar, sí lo hacían con metodologías totalmente diferentes. En lo personal me cuesta creer que el Stan Lee de los 60 tuviera algún tipo de elaboración tan compleja. Me parece más que fueron cosas que se fueron dando, y con el correr de los sucesivos guionistas a lo largo de los años quizás sí tomó un enfoque por ahí más profundo, más metafórico, pero me parece por lo menos que inicialmente no iba por ese lado. De hecho, el primer Magneto era un villano absoluto, y Malcolm X es una persona con muchísimas matices, ¿no? Quizás sus métodos eran cuestionables, pero tampoco podríamos definirlo villano dado el contexto en el que se movía. Bueno, concretamente se nos divide entonces, como dije antes, a los X-Men en dos. Unos se quedan en Utopía, teniendo historias más arquetípicas de los X-Men peleando contra lo que venga, y otros van con Wolverine, centrándose más en un rol de maestros de esta nueva generación de mutantes que les gustaría formar con otros Wolverines. En este punto es cuando arrancamos el camino a Avengers contra X-Men, el cual se vino promocionando los meses anteriores como algo que iba a mover los cimientos del universo Marvel, lo cual sí cumplió por lo menos, aunque no de la manera que muchos hubiéramos esperado. La cosa arranca con una miniserie escrita por Jeff Lowen, X-Sanction, la cual tenemos a un Cable, el cual no habíamos visto desde los hechos de la Guerra del Mesías, donde él crió a una joven Hope hasta llevarla a una adolescente o una joven adulta, escapando de un Bishop que, bueno, los perseguía por intentar evitar que se cumpla el futuro donde él vivió. En este caso, Cable tiene una nueva visión del futuro y ve que los Avengers la van a cagar y va a terminar todo patas para arriba. O sea que
En realidad lo que tiene que hacer es básicamente finiquitar a los Avengers. Cosa que intenta hacer, pero en última instancia es derrotado porque hablamos nada más y nada menos que de los héroes más poderosos del mundo. Así que está un poco difícil. Con respecto a esta miniserie, se puede disfrutar como algo separado. Si no la lees, la verdad que no te cambia la vida. La última, digamos, el único punto de interés estaría, bueno, en justificar por qué Cable no forma parte después del evento posterior, ya que sigue con vida. De hecho, termina curado del virus tecnogénico que tenía desde siempre, digamos. Y también un poco vemos la conexión entre Hope y el Fénix, la cual se había estado intuyendo desde que se presenta el personaje, pero acá, en el momento en que Hope tiene como un exabrupto y locura del virus tecnogénico, acá se nos confirma que verdaderamente es quien va a estar destinada a ser la host de esta entidad cósmica que, bueno, es tan importante para los cómics de los X-Men. Esto nos lleva ya al evento de los Avengers contra X-Men en sí, el cual obviamente inicia con el Fénix llegando a la Tierra. Y acá tenemos un conjunto de una serie troncal que se llama Avengers contra X-Men, las colecciones de cada uno, o sea, de los diferentes títulos de los X-Men y de los diferentes títulos de los Avengers. Y tenemos una serie también llamada Versus, que en realidad lo que hace es expandir las peleas, porque siendo un roster de personajes tan enormes, la verdad es que si querés desarrollar más o menos una idea, no podés demostrar tanto de cada batalla por separado. Entonces lo que hacen, en este caso, es mostrar esas peleas que quizás se nos reducen a paneles en una historia completa. De hecho, cada número de los Versus trae 2 peleas de un Avenger contra un X-Men, incluidas también unas notas bastante graciosas de los editores donde muestran factos y algún chiste, qué sé yo. La verdad que no es una lectura imprescindible, pero por lo menos a mí me resultó bastante entretenido. Y por ahí, cuando estaba leyendo la serie principal, me faltaba este poquito de pelea. Con respecto a las colecciones individuales de cada uno, también están bastante bien en este punto. Y por lo menos en la primera parte de la historia, que veremos que habrá como un punto que la separa en dos, tiene la premisa de que está escrita teniendo en cuenta que esta facción tiene razón. Porque, hablando ahora sí del evento en sí, básicamente el Fénix viene a la Tierra. Scott Sommer cree que es el evento que están esperando para que otra vez vuelva a renacer la raza mutante. Los Avengers lo ven como una amenaza a nivel cósmica que obviamente no pueden permitir. De hecho, el Fénix es famoso en el universo Marvel por haber destruido galaxias enteras. Entonces, dejar que una entidad así llegue a la Tierra es inaceptable. Y bueno, ahí medio se ponen en conflicto. La mayoría de la población mutante termina alineándose detrás de Scott, con 2 honrosas excepciones, que son Wolverine, quien ya tenía una división ideológica con Scott, como ya pudimos ver en Regénesis, y en el caso de Bestia, quien al principio activamente no se opone, sino que más bien apela a su característica de científico, formando parte de un grupo de Avengers que van al espacio intentando contener a la entidad antes que venga a la Tierra. O sea, Bestia en algún punto hace la ruta pacifista. Como mencioné recientemente, las series individuales que no son el evento principal ni Versus están escritas pensando que cada facción tiene razón. O sea, en las colecciones de Avengers, los Avengers son los que tienen el visto bueno y los X-Men están equivocados. Y en las colecciones de X-Men, los X-Men están en lo correcto y los Avengers están equivocados. Todo esto desemboca a un conflicto en la Luna, donde finalmente Hope termina siendo poseída por la entidad Fénix. Y que gracias a un plan de Stark que no sale como esperaba, termina siendo expulsado y dividido en 5 partes, creando a lo que hoy se conoce como los Phoenix Five. Los Phoenix Five básicamente son Cíclope, Emma Frost, Namor, que durante esta época es un X-Men. De hecho, Namor, aunque no lo crean, es un mutante y se lo considera el primer mutante. Y finalmente los hermanos Rasputin, Illyana y Peter. Entonces cada uno de estos tiene una fracción del Fénix, formando como una suerte de concilio que se propone dominar el mundo, pero de una forma bastante positiva. Es decir, no intentando atacar agresivamente a los diferentes gobiernos, sino ir achicando los problemas que hay como humanidad. Por ejemplo, siendo la crisis energética o la crisis del hambre. Los Avengers obviamente están del culo y piensan que en cualquier momento se van a descontrolar. Y acá es donde la historia pierde su fuerza. Y acá es donde yo lo venía leyendo y decía, bueno, bien, me gusta, es interesante lo que proponen. Como pasaba por ejemplo en Civil War, que
los dos tienen un poco de razón, los dos no, según cuál por ahí sea tu afinidad, te tirás por un lado o por el otro. Pero al igual que hacen en Civil War, forzan que la narrativa se tire a uno de los dos bandos. En este caso, hay un tema ideológico que por ahí tiene que ver con la forma que piensan en Estados Unidos y que me recuerda mucho una historia de Superman de los 2000, donde él tomó una postura similar. En un momento decía, vamos a quitar todas las bombas nucleares, vamos a lanzar cyborgs con la forma de Superman que controlen un poco y que evita que la gente se mate entre sí, lo cual objetivamente está bien. Pero acá empiezan con este tema de las libertades y que qué sé yo y qué sé cuánto. De repente justificando que es preferible que la gente se mate entre sí o que se muera de hambre de que haya una figura superior que ejerza algún tipo de control, lo cual es ridículo porque en una sociedad ultracapitalista como es la de Estados Unidos, vos cuando nacés, está bien, quizás es un gobierno democrático, pero detrás de ese gobierno democrático hay enormes monopolios y empresas, normalmente bancos o ramificaciones de bancos que controlan empresas que deciden cómo es tu vida y para sus propios intereses. Y de hecho, estos también son los que gestionan todas las guerras, los golpes de estado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en realidad esto está pasando en la vida real sin superpoderes. Entonces que venga una entidad así medio cósmica y decide activamente mejorar la vida de la gente, en este contexto es algo bueno. Pero bueno, según su forma de verlo y su ideología, que aparentemente no es la misma que tenemos nosotros, siempre lo consideran como algo imperdonable y tiene lugares comunes con esa historia de Superman también, ya que son los propios Avengers lo que generan una suerte de paradoja. En este caso, la verdad que los Phoenix Five no se mandan ninguna, no matan a nadie, hay solo un incidente donde accidentalmente matan a Hawkeye y después lo reviven. O sea, se portan de 10 los Phoenix Five, es más la desconfianza o el podría llegar a de los Avengers que algo que ellos activamente hagan, lo cual, bueno, muestra también una debilidad de escritura. Y dicho sea de paso, normalmente se le adjudica a Bendis esta historia, pero la verdad que Bendis era como la cabeza, pero todos los que escribían las colecciones individuales participaron en el evento general. O sea que, si este evento falló fue por un trabajo colectivo. Volviendo a la historia en sí. Básicamente los Avengers presionan constantemente a los X-Men, presionan, hasta que eventualmente rompen el equilibrio de estos Phoenix Five por medio del eslabón más débil mentalmente que, como podemos esperar, es Namor, el cual siempre fue un antihéroe. Entonces al primero que vas a hacer saltarle la térmica justamente es al que no tiene virtudes por ahí tan honrosas, o que está más cerca del gris que del blanco. Namor en un momento de locura termina inundando Wakanda, bueno, y ahí se pudre todo, lo terminan derrotando y acá te demuestran un concepto que es que cada vez que derrotas a un Phoenix Five, su porción del Fénix se vuelve a los otros restantes. Entonces acá se arma una suerte de sistema o de narrativa donde el punto es ir venciendo a los Phoenix Five y que cada vez vayan siendo menos más fuertes. Lo cual también implica que al tener más parte de Fénix es más lo que tiene que contener y es menos su cordura. Que se llega a ver un poco en personajes como Namor, en los hermanos Rasputin, incluso en Emma Frost, pero la verdad que Cyclops se mantiene bastante cuerdo y lógico durante casi toda la obra. De hecho, él hasta la batalla final prácticamente no ataca a nadie. De hecho, solo toma prisioneros. La verdad que me sorprende que como lo pinta como un monstruo o como un dictador o como un desquiciado, no se llega a ver en acciones. De hecho, incluso podemos hablar sus pensamientos y siguen siendo coherentes. Cosa que bueno, va empujando hacia el final. En paralelo tenemos toda una trama que no está del todo bien desarrollada porque aparentemente habría una conexión entre el Fénix y Iron Fist. De hecho, según se nos revela en series aledañas y no en el evento principal, o por lo menos en el evento principal se lo nombra muy por encima. Si querés saber la historia tenés que irte a leer los New Avengers. Hubo un Iron Fist que también fue host del Fénix. Entonces hay una cosa ahí como para poder repelerlo, hay como un truquito para poder ganarle. Y terminan participando Hope, quien después de casi ser poseída es como que se cambió de opinión, dijo no es por acá. Y de la Bruja Escarlata, que busca redención desde lo que pasó en la Dinastía M. Dicho sea de paso, con la Bruja Escarlata pasó algo que previamente a este evento, no mucho tiempo antes, en la Cruzada de los Jóvenes Avengers, se revela que en realidad todo lo que pasó fue un poco una manipulación de Doom. Entonces como personaje un poco lo están rescatando y acá intentan legitimarla otra vez en su rol de heroína. Bueno, finalmente esto termina en una batalla donde Emma Frost y Scott, que son los únicos que quedan, medio que van perdiendo. Entonces Scott traiciona a Emma y le roba los poderes y se vuelve el Fénix absoluto. Aún así sigue sin matar a nadie y sigue estando dentro de todo en una idea bastante cuerda. Acá hay una idea muy forzada donde los X-Men de repente se dan cuenta que está mal que tomen como prisioneros a otros Avengers y que es un dictador que pum que pam.
Cosa que no tiene mucho sentido porque estuvieron, en primer lugar, estuvieron de acuerdo en hacerlo y de repente tienen como una revelación o les parece que no, che, ¿sabes que me equivoqué? Muy forzado y muy necesario para la trama, o sea, no hay un avance orgánico con respecto a esto. De hecho, el único momento donde por ahí más o menos me gustó fue en un número de Wolverine and the X-Men donde Colossus va a visitar a Kitty, que es una de las profesoras de la escuela, de la nueva escuela Jean Grey. Y ahí ves que el chabón está un poquito loquito y de hecho, por ahí es uno de los pocos momentos donde se explaya la locura y que quizás justifica que después lo derroten a Colossus. Pero con respecto a Scott, no muestra ningún indicio de locura o de ser un megalómano o de nada. De hecho, él sigue ayudando a la gente, sigue combatiendo el hambre, sigue combatiendo la guerra, sigue combatiendo la crisis energética. O sea, se nota acá que hay como una suerte de ideología que pisa sobre el sentido común de los guionistas. Se meten en lugares que después su propio génesis, su propio ADN, su propia cultura no los pueden sacar. Bueno, esto finalmente termina, como ya todos sabemos, con los Avengers y la gran mayoría de los X-Men uniéndose contra Scott por cuestiones de la trama que no funcionan ni se desarrollan de forma orgánica en ningún momento. Y Scott sí tiene un momento de debilidad y ahí es cuando asesina al profesor Javier, quien intenta detenerlo usando sus poderes telepáticos, y ahí, bueno, se desmadra todo. A posteriori hay una serie que se llama Consecuencias, que muestra un poquito, lo vemos a Scott en una cárcel de máxima seguridad, vemos que hay un grupito muy reducido que le sigue siendo fiel a Scott, que lo sacan de la cárcel, vemos cómo lidian los diferentes personajes con toda esta situación, la relación entre los X-Men y los Avengers, cómo queda, y también vemos un poco el rol de Wolverine, cuáles son sus sentimientos ahora hacia Cyclops. Bueno, vemos un poquito de todo en esta serie que termina con, como dije antes, Scott escapándose de la cárcel y fundando un movimiento revolucionario clandestino. De este evento se abren un par de series más que voy a ir tocando en diferentes videos porque la verdad que es muy extenso. De hecho veo el tiempo que me está llevando y la verdad que ya nos acercamos peligrosamente a los 20 minutos. Que son, por ejemplo, la unión de un grupo de Avengers y un grupo de X-Men en el grupo conocido como Uncanny Avengers. Tenemos a los All New X-Men, que es Bestia desesperado trayendo a los X-Men del pasado. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Y también tenemos la colección titular de Uncanny X-Men que muestra a este grupo revolucionario de Scott. Bueno, cerrando un poco la idea, la verdad que es un evento que prometía mucho. La verdad que históricamente jamás tantos personajes habían sido Avengers. Tenemos a todos los grandes como Spider-Man, como Daredevil, al Doctor Strange y más, todos siendo Avengers, o sea, prácticamente no hubo Dios que no participara en este evento, lo cual la verdad merecía que sea algo épico. Y teníamos a los X-Men en una situación bastante interesante, habiéndose juntado también muchos de los personajes que estaban dispersos y teniendo continuidad con todo lo que había estado pasado antes, esta pelea con Wolverine, con Cyclops, que dicho sea de paso, si vos lees el evento solo o si lees esta serie por separado, se siente rarísima el desarrollo de Wolverine, siendo como una especie de Judas, como le dicen otros personajes de la raza mutante, pero que si vos venías leyendo lo anterior, tiene sentido, él siempre se va a oponer a lo que haga Cyclops, por cómo se habían ido dando las cosas. Bueno, esto fue un repaso no tan breve de todo el evento de Avengers contra X-Men. Como siempre me gustaría leer sus opiniones, si lo leyeron, o si no lo leyeron, qué creen, o de lo que pasó antes, lo que pasó después, las consecuencias, las series que vinieron antes, si creen realmente que hay algo que no haya estado bien planteado, como dije yo. Como siempre los leo, ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like que hace que mi contenido mejore muchísimo en los misteriosos algoritmos de YouTube, que son como la Fuerza Fénix básicamente. Y por último, si este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así ves el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.